Centro de Fe y Esperanza Guarne es un ministerio para la edificación de la Iglesia del Señor Jesús. Fundamentado en las Escrituras, su propósito es hacer discípulos a través de la predicación del Evangelio y el amor de los unos por los otros. Queremos bendecir tu vida a través de la transmisión de nuestros servicios de alabanza y adoración en los siguientes espacios semanales. Servicio familiar de alabanza y adoración, domingo 8 de la mañana y miércoles 6:45 de la noche, a través de nuestro canal YouTube Iglesia Cefec. Fines de semana juveniles, jueves 7 de la noche, Radio Juvenil, y viernes 7 de la noche, noches juveniles virtuales a través de Zoom. Servicio de adolescentes, sábado 5:30 de la tarde a través de Zoom. Escuela dominical para niños, domingo 10:30 de la mañana, niños entre 1 y 5 años. Y a las 11 de la mañana, niños entre 6 y 10 años. Sábados de familia, cada 15 días a las 7 de la noche a través de Zoom. Hola mis hermanos, muy buenos días. Estamos en este día tan especial, gozándonos en la presencia del Señor una vez más. Le invito para que usted se ponga sobre sus pies, para que usted alabe al Señor con todo su corazón y cante de sus maravillas, de sus obras, de sus proezas, de todo lo grande y maravilloso que Él ha hecho en usted. Con gratitud de nuestro corazón vamos a cantar. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Alábalo con todo tu corazón, exáltalo porque Él es grande. Te alabaremos, Señor. Has hecho maravillas entre nosotros. Te has glorificado en medio de tu pueblo. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras. Todos, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Oh, tus maravillas, Señor, tus maravillas son grandes, tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son
tus maravillas grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Qué hermoso eres tú, Señor. Qué grandes son tus maravillas. Eres tú nuestro Dios, el soberano de los reyes de la tierra, a quien rendimos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Yo quiero que allí donde tú estás te pongas en condición de adorarlo a Él, de exaltarlo por sus grandezas, por sus maravillas, de adorarlo con todo tu corazón. Adóralo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Vamos a cantar todos. La tierra canta. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Te adoramos, oh Señor, tú eres santo. Abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Te queremos adorar, Señor. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Oh, gracias, Señor. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta,
anhelar tu presencia en este lugar. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Levanta tu voz. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti, Hosana. Hosana, bendito nuestro Rey. Bendice hoy al Señor y confiesa que Él es santo. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Y la tierra está llena de su gloria, y la tierra está llena de su gloria, y la tierra está llena de su gloria. Santo es el Señor, y la tierra está llena de su gloria, y la tierra está llena de su gloria, y la tierra está llena de su gloria, y la tierra está llena de su gloria. Santo es el Señor, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 bendito nuestro Rey. Bendito aquel
aquel que viene. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana. Bendito nuestro Rey. Bendito nuestro Rey. Bendito nuestro Rey. Oh Señor, bendito nuestro Rey. Gloria a ti, mi Dios. Te exaltamos, te bendecimos. Amén. Gracias, Señor. Muy buenos días, amada iglesia del Señor. Qué bueno estar en este momento con ustedes. Ahí usted conectado desde su casa. Un saludo a todos los que nos están siguiendo, tanto en nuestro municipio Guarne como algunas personas de Colombia y en otras partes del mundo. Qué bueno que se conectaron con nosotros en esta hora. Y un saludo de mi esposa, de mi hija. Un abrazo grande de parte de ellos. Yo quiero que podamos hacer esta mañana una oración y poder meditar un momento en la palabra de Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de reunirnos como familia. Somos tu familia, Señor. Somos tus hijos. Tú eres nuestro Padre, nuestro único Dios verdadero. Gracias por Jesucristo, a quien has enviado a morir por nuestros pecados. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía todos los días a toda la verdad. En tus manos estamos. Permite que nuestro corazón en esta mañana sea como una esponja que absorbe tu palabra. Abre nuestro entendimiento y permítenos entender lo que tú quieres hablarnos en esta hora. De seguro tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros. Quieres enviarnos un mensaje desde el cielo. Aquí, Señor, nosotros que estamos en la tierra. Para saber cómo debemos conducirnos. Para saber cómo debemos vivir. Para poder estar un día contigo en la eternidad. Gracias, Padre. Te honro y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el mensaje que traigo esta mañana se llama un mensaje desde Caná. Un mensaje desde Caná. Y yo quiero que por favor me acompañe al libro de Juan, el apóstol Juan. Juan capítulo 2. Un mensaje desde Caná. Hay lugares, no sé si usted ha notado que hay lugares. Estoy nombrando aquí Caná de Galilea, porque había otro Caná. Y hay lugares como que le envían a usted un mensaje. De pronto tú llegas a un bosque y llegas a una ciudad. A veces aún miramos los cielos. Y aún la Biblia dice que cuando veo los cielos, obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre? Aún el salmista decía que cuando él veía los cielos, que era un lugar, él decía, yo veo la grandeza de Dios en los cielos y veo la pequeñez del hombre. Y a veces usted y yo encontramos tantas personas tan altivas, tan arrogantes. Y en relación con Dios, dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él o de él tengas memoria. Entonces hay lugares, el cielo, el mar, jardines, bosques, pueblos, que nos traen un mensaje, evocan como una voz. Y eso es lo que quiero mirar en esta mañana. Bueno, hablando de Caná de Galilea, este es un lugar donde Jesús pasó un tiempo de su vida. Y seguramente las personas de aquel lugar
conocieron a Jesús, muchos de ellos, unos más cercanos, otros más distantes. En este lugar, en Caná de Galilea, dice la Biblia que va a suceder una boda, un matrimonio, y vamos a sacar ese mensaje no solamente de Caná de Galilea, sino también ese mensaje que emana de una boda, de un matrimonio, que eso ya tiene que ver ya no solamente con un lugar, sino con una situación o con un evento que estaba sucediendo allí. Y el evento era un matrimonio. Vamos a mirar qué mensaje podemos sacar de esa experiencia, de ese matrimonio, de esa boda que sucedió en Caná de Galilea. Algo tienen que enviarnos, algún mensaje podemos extraer esta mañana de esos lugares por donde nuestro Señor Jesucristo caminó, por donde Jesús pasó, por donde Jesús se manifestó. Esa tierra sintió el paso o el caminar del Salvador del mundo. Ahí retumba todavía un mensaje. Mucha gente va a ese lugar ahora en lugar turístico para observar, o arqueología o muchas otras cosas, pero a nosotros no nos interesa tanto eso. Nos interesa es qué mensaje, qué voz, qué puede emanar de ese lugar. Y esta mañana vamos a tratar de trasladarnos a ese lugar, a Caná de Galilea, y a un evento, y el evento era una boda en ese lugar. Déjeme leer por favor Evangelio de Juan capítulo 2. Evangelio de Juan capítulo 2, que dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad esas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevarla al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ok. Quiero compartir 3 cosas de este pasaje del Evangelio de Juan capítulo 2. Y lo primero que quiero dejar en sus corazones es que la intimidad me trae conocimiento. Escúcheme eso, por favor. La intimidad trae conocimiento. María, que era de uno de los personajes que estaban allí, dice, cuando empezamos a estudiar todo el contexto bíblico, nos damos cuenta que María tenía una relación profunda, íntima con nuestro Señor Jesucristo. Parece ser que el esposo de María había muerto. Bueno, lo escuchamos hasta que tuvo 12 años cuando estuvo en el templo, y ahí estaban sus padres que lo buscaron cuando se perdió. Pero a partir de ahí en adelante ya no empieza a nombrarse tanto José, y aquí igual no lo nombra la palabra, y algunos autores extrabíblicos, eso está más en la historia, dicen que posiblemente José ya había muerto. Pero María había conservado entonces una relación estrecha, íntima con su hijo. El santo, ella fue la que estuvo en el último momento cuando él suspiró
o murió allí en la cruz, cuando Dios lanzó más bien su último suspiro, estaba allí María con el apóstol Juan. Estaban allí ellos dos. Y eso nos deja ver, aun cuando allí estaba Jesús en el templo y se quedó hablando con los maestros de aquel entonces, dice que María le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te quedaste? Nos tienes preocupados. Y Jesús le dijo: no sabes que en los negocios de mi padre es necesario estar. Y la Biblia dice que ellos no entendieron, pero dice luego, hacen un añadido sobre María y dice: y María guardaba todo esto en su corazón. María, a través de la relación que tenía estrecha con su Hijo Jesucristo, tenía una expectativa, tenía un grado de conocimiento. Ella como que percibía algo especial en su Hijo Jesucristo. Bueno, de igual manera, el ángel se lo había revelado cuando apareció el ángel y le dijo que iba a dar a luz al Salvador del mundo. Entonces, algo había en el corazón de María que la hacía conocedora de algunas cosas. Entonces, recuerde, la intimidad me trae conocimiento. Esa intimidad entonces que tenía María con Jesús le permitió conocer cosas de Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hay esa ausencia de vino en ese lugar, dice la Biblia que María se acerca a Jesús y le dice: hijo, se acabó el vino. Ella, si se acerca a Jesús, había un problema. Se acerca a Jesús y ella creía, ella percibía que Jesús podía hacer algo, de que Él podía ser parte de una solución. La pregunta es: ¿cómo ella adquirió eso? Pues ya se podía haber dirigido a otra persona, a un discípulo, al esposo, a otros personajes, pero ella sabía. El texto original da a entender de que ella percibía algo, de que Jesús podía solucionar, que podía traer una respuesta en ese momento. ¿De dónde sacó eso ella? De la intimidad, de estar tiempo con Él, de vivir con Jesús, de pasar tiempo con Él, de analizarlo. María no era simplemente una persona aislada de Cristo, era una mujer cerca de Cristo. Tanto la vemos nuevamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, orando con los apóstoles. María era una mujer cercana a Jesús. Por eso ella sabía que Jesús podía ayudar en esta situación. Pero ¿dónde está mi enfoque? Es que la intimidad me trae conocimiento. Ese evento entre María y Jesús, por eso se acercó María a Jesús, porque lo conocía, sabía lo que podía hacer, sabía lo que podía Jesús traer a esa familia. ¿De dónde sacó ella esa idea de la intimidad, de vivir con Él, de pasar tiempo con Él? Quiero extraer esa idea y llevarla a tu relación con Dios. Si usted y yo queremos conocer los planes de Dios, los sueños de Dios, los propósitos de Dios, que tiene Dios para nosotros, si usted lo quiere conocer, tienes que pasar tiempo con Él, tienes que estar cerca de Él, tienes que intimar con Él. De lo contrario, no vamos a percibir y vamos a abortar los propósitos, el proyecto, los sueños, lo que Dios tiene para nosotros. El profeta Jeremías lo dice muy claramente, que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien, de esperanza. Esos son los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Las cosas que Dios ha planeado para nosotros son cosas buenas. Romanos 12:2 lo dice, y 3, y Jeremías 29:11, donde estaba narrando el pasaje. Dios tiene cosas buenas para usted. La Biblia dice: si hubieran estado en mi secreto, si hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho conocer mis palabras al pueblo. Si usted y yo, hermano, queremos saber
si debemos o no debemos hacer esto o aquello. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna inquietud, algún cuestionamiento, alguna interrogante, si estás pasando por un mar de dudas, de sombras, de oscuridad, la intimidad es la solución. Para María, parece ser que María, algunos autores también dicen que María podía ser parte o era familiar de la gente que se estaba casando. Hay otras teorías que dicen que María era una colaboradora, por eso le habló a los sirvientes. Pero algunos dicen que María posiblemente era familiar de estas personas, tanto que dicen que la que se estaba casando ahí era una hermana de María. Pero bien, eso es lo que dice la parte extra bíblica, y está bien escucharla y tenerla como una idea, mas no es una verdad absoluta. Ahora, ¿de dónde sale esa idea? Versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y esta palabra estaba en el original deja ver que ella se mantenía frecuentemente en ese lugar. No simplemente llegó ese día, sino que era un lugar que ella concurría. Era un lugar donde ella muchas veces pasaba tiempo. Y dice, y estaba allí la madre de Jesús. La madre estaba, esa palabra en el original habla de eso, de que era una persona que pasaba tiempo en este lugar. Bien. María entonces tenía una relación estrecha con su hijo. De ahí que sabía que su hijo podía hacer algo en esa situación tan apremiante. Si usted y yo pasamos tiempo con Jesús, seguramente vamos a conocerle. Vamos a conocer lo que está en su corazón. Vamos a saber sus planes. Veo mucha gente confundida. A veces yo también me confundo. Veo mucha gente, veo el mundo como está de confundido. ¿Por qué está tan confundido el mundo? Lo que más me preocupa es la iglesia, como está de confundida a nivel mundial. Hay muchos que se salen de esa confusión, pero es una cantidad de personas confundidas por lo que está sucediendo. Los tiene confundido esta situación. ¿Por qué? Porque tal vez no están pasando el tiempo necesario con Dios. Cuando se pasa tiempo con Dios, usted sabe las cosas. María había tenido unas experiencias que la llevaban a tener tranquilidad en esta situación. Es tanto que María, cuando en Lucas capítulo 1, cuando se le aparece el ángel y le dice que va a dar a luz un hijo, María le dice, el versículo 34, Lucas 1:34, ¿y cómo será esto? ¿Y cómo será esto? Y el ángel le dijo, tranquila, no te preocupes por eso. Y María dijo, ok, he aquí la sierva del Señor. Ella tuvo esa inquietud, ¿cómo será? ¿Cómo? Y tal vez esa es la pregunta suya. Bueno, ¿y cómo? Tengo 40 años, ¿cómo me voy a casar ya? Ya me dejó el tren, ¿cómo? ¿Cómo voy a volver a recuperar mi economía? ¿Cómo? Hermanos, amigos, es tiempo de que volvamos a la intimidad, y en la intimidad usted va a saber cómo. El ángel le reveló a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder y vas a quedar en embarazo y vas a dar a luz el Salvador del mundo. El Señor le reveló cómo. Dile, tranquila María, no va a ser con una relación sexual. No va a ser de esa manera. El Espíritu Santo va a venir sobre ti. Qué cosa tan grandiosa, qué cosa tan maravillosa. Eso no lo sabía ella. Nadie sabía. En 4000 años de historia aproximadamente, nadie sabía que podía dar a luz un hijo sin una relación sexual. Eso es un milagro. De ahí que María sabía y tenía la expectativa de que Jesús, por eso se acercó a Jesús, porque ella sabía que algo podía salir bueno en ese momento. ¿Pero por qué se acercó a Jesús? Porque sabía que, como lo conocía, sabía que Jesús podía hacerlo. Pero ese conocimiento lo obtuvo de pasar tiempo con Él, de conocerlo. Entonces, esa intimidad, hermanos, se desarrolla al estar cerca con una persona, al vivir con ella,
al estar con esa persona. Si usted quiere desarrollar una intimidad con Dios profunda, estrecha, hay que pasar tiempo con Él. No podemos desarrollar una intimidad para luego conocer sus planes y sus propósitos. No podés desarrollar una intimidad simplemente cada 8 días conectándose por estos medios. No hay intimidad ahí. Qué pena tener que decirlo, pero la intimidad no se desarrolla a la distancia. La intimidad no se desarrolla a lo lejos. La intimidad se desarrolla con pasar tiempo con las personas. Y si tú quieres desarrollar una intimidad con Dios o con alguien, tienes que pasar tiempo con ese alguien. Y a medida que pasas tiempo le vas a conocer. A lo último no necesitas preguntarle nada. Los que somos casados, tenemos hijos, nos damos cuenta que hay cosas que yo no tengo que preguntarle a mi esposa sobre si le gustan o no le gustan. Yo tengo que preguntarle a ella le encanta, por ejemplo, lo que son las verduras, las frutas. Yo no tengo que preguntarle si a ella le gusta eso. Yo sé que si le llevo eso, le va a gustar. Pero también sé que si le llevo otras cosas no le va a gustar. ¿Por qué? Porque paso tiempo con ella. He estado ya más de 15 años viviendo con ella. Entonces, le conozco, a pesar de que me faltan muchas cosas por conocer. Esa intimidad solo se desarrolla entonces cuando pasamos tiempo con una persona. Hay algo en la Biblia, que un pasaje que seguramente hemos leído mucho y quisiera leerlo con ustedes en el libro de Marcos. Marcos, para pasar enseguida a mi segundo punto, Marcos capítulo 11, 24. Marcos 11, 24. Marcos capítulo 11, versículo 24. Es la experiencia que se vive con la higuera seca. Algunos saben cuando Jesús maldijo la higuera. Ese es como el contexto, la escena. Versículo 24. Jesús dice: por tanto os digo. Jesús, hablándole a los discípulos, les dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Quiero llamar la atención sobre la parte donde dice orando pidieres. Por tanto digo que todo lo que pidieres orando. Pedir orando. ¿Qué es eso? ¿Qué es pedir orando? ¿Acaso no es lo mismo orar y pedir? No, son dos cosas diferentes. La palabra orar viene de una palabra que significa proseuge. Y esta palabra, cuando usted y yo estudiamos su etimología, la palabra proseuge, que significa oración acá, esta palabra proseuge viene de varias raíces o está compuesta de varias palabras, y una de ellas que quiero resaltar en este momento, no voy a resaltar las otras, es la palabra proseuge. Esta preposición pros significa estar cara a cara, estar en intimidad. La idea de proseuge, la primera palabra que compone lo que es oración en la Biblia, pros, es eso, estar cara a cara, estar al lado de o estar cerca de. En pocas palabras, la oración, lo que con esto quería decir es que la oración involucra intimidad. Por eso dice: cuando estéis orando en intimidad, proseuge, en intimidad, pros, cara a cara, la oración te tiene que colocar cara a cara con Dios. Si la oración no logra colocarte cara a cara con Dios, cerca de Él, no has orado todavía. No has orado. La oración te tiene que colocar cara a cara con Dios. Y cuando tú estás cara a cara con Dios, lo puedes conocer. Y cuando tú lo conoces, sabes sus deseos, sabe cómo Él habla, sabe cómo Él piensa, sabe cómo Él actúa. Entonces tú lo puedes hacer. No puedes imitar a Dios si no lo conoces. Por eso dice el versículo: por tanto os digo que todo lo que pidieres orando. O sea, cuando estés en un momento de proseuge,
en un cara a cara, en un momento de intimidad con Dios, una de las cosas que podemos hacer ahí es pedir. Pedir. Hay personas un poco atrevidas. Yo también he sido un poco atrevido, que a veces pedimos sin orar. Y el versículo dice: todo lo que pidieres orando. O sea, todo lo que pidas, pero en un momento de intimidad. Hay gente que se acerca a pedirle a Dios sin orar, sin tener intimidad. Eso es como yo no intimar, tal vez usted que me está escuchando, o tal vez con una persona que uno desconoce, que no tiene intimidad, que no se ha relacionado y se acerca a pedirle un carro, una casa o dinero. Posiblemente esa persona no se lo va a dar. ¿Por qué? Porque no hay esa intimidad, no hay esa cercanía. Por eso dice: por tanto digo que todo lo que pidieres orando, luego dice, lo vas a recibir. Cuando usted empieza a pedir, pero en intimidad, no simplemente cuando le levante: Señor, que me vaya muy bien en este día. Esa petición, sí, ahí no hay intimidad. Ahí hay pedir, pero no hay intimidad. Señor, guárdame en entrada de las... Ahí hay petición, pero no hay intimidad. Por la noche: Señor, gracias por este día. Ahí hay petición, pero no hay intimidad. Dios quiere que usted le pida, pero en un ambiente, en una atmósfera de intimidad. Eso es lo que extraemos de Juan capítulo 2, cuando María y Jesús. Por eso María se acerca a Jesús. Ella sabía que Él podía ser la solución. Pero ¿cómo lo sabía? Porque pasaba tiempo con su hijo. Lo veía jugar, lo veía correr, lo veía desenvolverse, lo veía en el templo. Y este chico tiene algo. Este joven apunta para algo. Este joven es maravilloso, este joven es fantástico, y fuera de eso es mi hijo. Ella lo conocía, por eso se acercó a él. Segundo, entonces la intimidad me trae conocimiento. Y sí que necesitamos conocer muchas cosas. Necesitamos conocer tantas cosas de la vida. Necesitamos conocer sobre cómo manejar un hogar, cómo disciplinar los hijos, cómo manejar un noviazgo. Necesitamos conocer cómo debe ejercer el pastorado. Necesitamos conocer cómo administrar el dinero. Necesitamos conocer los planes, todo eso. Pero eso está reservado para los íntimos. Los que no tienen intimidad, esas cosas jamás las van a poder ver. Lo segundo que aprendemos de este pasaje es que está en el versículo 2: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. No solamente allí había una relación estrecha, María y Jesús, sino que también los discípulos y Jesús fueron invitados. Lo segundo que quiero dejar es que la intimidad trae soluciones. Lo primero era que la intimidad me trae conocimiento. María, por la intimidad que tenía, la cercanía con su hijo, conocía cosas de Jesús, por lo cual se acercó a él y sabía que era la persona adecuada. Pero la intimidad trae soluciones. Estas personas que estaban allí, dice, invitaron a Jesús. La parejita que se iba a casar, invitaron a Jesús. Era común invitar a mucha gente, invitar gente importante, invitar a la gente más cercana. Como usted hace, normalmente se hacía en aquel entonces. Las personas que a veces invitamos a nuestras reuniones, a nuestras fiestas, siempre casi son nuestros amigos, la gente más cercana. Pues déjeme decirle que estas personas, por tener esa cercanía, los de la boda, invitaron también a Jesús, versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y los discípulos. La intimidad trae soluciones. Seguramente estas personas tenían algo de contacto con Jesús. Bueno, puede ser el contacto más superficial, pero lo tenían porque Jesús vivía en estos lugares. Vivía en Nazaret y Nazaret estaba cerca de Galilea. La voz de Jesús había corrido. Se conocía algo de Jesús. Y bueno, lo digo, y posiblemente la que se estaba casando era familiar de María, por ende era familiar de Jesús. Y fue invitado allí a Jesús. Había un grado de cercanía. El mero hecho de que estuviera en la boda ya habla de que había un grado de coinonía, de cercanía, de intimidad. Pues déjeme decirle que eso
salvó al esposo de una vergüenza personal, familiar y social. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo a felicitarlo y le dice, 10, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el vino inferior. Y este hombre pasó de la vergüenza, iba camino a una vergüenza, iba camino a una catástrofe. Cuando usted estudia la cultura de aquel entonces, el faltar el vino se podía volver en una vergüenza de por vida, en un objeto de burla por el resto de sus vidas, en una catástrofe social. Era algo que no se podía exponer el anfitrión, en este caso el esposo, que era el responsable de que todo funcionara bien. Y no solamente a nivel social, sino a nivel religioso. Decían los mismos rabinos que el vino, si faltaba el vino, faltaba la alegría, faltaba el entusiasmo. Era la concepción que la gente tenía sobre el vino. Entonces no es simplemente que faltó algo, no, tenía un impacto social en la mente, en los corazones, en las vidas de las personas. Y este hombre que iba camino a la catástrofe, a la vergüenza, no por un día, la vergüenza por años, tal vez por el resto de su vida. De eso se comentaría por todos los lugares. Y de la vergüenza pasó al elogio. De la vergüenza pasó a ser admirado, reconocido. En el 10 dice, y todo hombre sirve primero el buen vino, pero tú te has atrevido a dejar el buen vino para el final. Pasó de ser la vergüenza a ser admirado, respetado. ¿Qué le trajo eso? La intimidad. Si Jesús no hubiera estado allá, entonces esto no hubiera sucedido. Por eso es, la intimidad trae soluciones. Yo quiero decirle, tomando esta escena, porque estoy tomando esta escena y quiero extraer algunas verdades, algunos principios por esta gente, por María haber conocido a Jesús, sabía que Jesús podía hacer algo, porque lo conocía, pero también de esta experiencia, de esta gente que logró acercar a Jesús a sus vidas, hacerlos sus amigos, de invitarlo. Jesús fue una solución para ellos. Pero déjeme llevar esto al plano espiritual. Eso sucedió literal, sucedió real, es un evento real, no es ficticio, es real. Pero aquí hay unos principios, una verdad que tú y yo podemos aprender. Aunque Jesús no está físicamente, Jesús está en espíritu. Entonces, cuando lo tenemos como invitado, cuando lo tenemos cerca de nosotros, cuando intimamos con Él, no solamente conocemos lo que Él quiere para nosotros, para nuestra familia, para nuestro futuro, para nuestros hijos. No solamente conocemos eso. ¿Cuántos jóvenes al día de hoy no saben qué estudiar, con quién casarse? ¿Por qué no saben? ¿Por qué no saberlo? Yo un tiempo estuve así. ¿Por qué no lo sabía? Por falta de intimidad. Y la falta de intimidad me lleva a que no pueda conocer los planes y propósitos de Dios. Entonces la intimidad aquí le trajo a este hombre la mucha o poca intimidad, porque no deja el texto ver más. Pero yo lo único que sí te puedo decir en esta hora es que la intimidad con Dios trae soluciones para tu vida. Si Jesús no hubiera estado cerca de este matrimonio, de esta boda, cerca de este lugar, si Jesús viviera en otro lugar y no hubiera estado aquí, este hombre estuviera cargando, ese día hubiera cargado con una vergüenza grande. Yo sé que en la práctica tú te has dado cuenta que esa intimidad, ese proseugé, esa oración, vida de oración que tú manejas, esa intimidad con Dios, no solamente has conocido cosas de Dios, cosas para tu vida, para tus hijos, sino que has conocido también que Dios es una solución. Él trae soluciones. Él trae soluciones. Allí había un problema.
Eso sería una vergüenza, vuelvo y lo digo, pero Jesús le trajo soluciones. ¿Por qué? Por la cercanía. Acerca a Jesús a tu vida. Acércate, hermano. Yo siento, lo compartía con alguien ayer, que esta cuarentena, que ya no es cuarentena, pero démosla así como se habla, esta cuarentena o este tiempo de encerramiento, por eso que ha estado sucediendo, ha apagado la vida de muchos creyentes. El fuego que había se extinguió en muchos. En otros fue creciendo, se encendió el fuego. Sé de personas que están apagadas en este momento y sé de personas que el fuego creció. Su vida con el Señor creció, se acercaron a Dios. Tal vez tú que me estás escuchando, antes de empezar eso, tal vez no estabas muy interesado en estas cosas de Dios, pero ahora estás interesado. En ti ha sucedido un efecto positivo, en otros muy negativo, porque se ha apagado el fuego en ellos. La intimidad trae soluciones. Cuando tú intimas, Dios soluciona cosas en tu vida. Aquí había una relación íntima. No sé en qué escala de intimidad, no puedo decir eso. Hablando de la gente que invitó a Jesús a ese lugar, no sé qué nivel de intimidad tenían, pero lo invitaron. Había un grado de intimidad. Si no, Jesús no hubiera llegado a esta casa. Jesús no hubiera llegado si no hubiera un grado de intimidad. Y les dije que María, posiblemente esa palabra, el versículo 1, y estaba allí María, su madre, habla de que María pasaba allá. Entonces algo, si ella estaba allá constantemente, posiblemente llevó a Jesús en muchos momentos. Posiblemente Jesús visitó este lugar en algún momento de su vida. Había un grado de intimidad, no sé en qué escala, no sé en qué nivel, pero lo había. Y esa intimidad se volvió parte de la solución. Allí hubo una solución. Cuando intimas con Dios hay solución para tu economía, para tus problemas de adicción. ¿Quieres solucionar el problema de adicción que tienes a la droga, a la cocaína, a la marihuana? ¿Quieres solucionar la adicción que tienes a la pornografía, al adulterio, a la fornicación? ¿Quieres solucionar la adicción que tienes a cualquier vicio que te está destruyendo a ti, tu familia? ¿Quieres solucionarlo? La clave es la intimidad. La intimidad con Dios quiebra, rompe, elimina cualquiera de esos hábitos o vicios. La intimidad trae soluciones. Y por último, ¿qué mensaje emana de Caná? Primero, la intimidad me trae conocimiento. María intimaba y entonces podía conocer lo que Jesús podía hacer. Por eso se acercó a él. Hijo, no hay vino. No estaba preguntando si tenía plata o cómo vamos a... No. Ella estaba pensando, había una expectativa. El pasaje deja ver que había una expectativa de que él podía hacer algo. ¿Y de dónde surgió esa idea? De ella conocerlo. Segundo, la intimidad trae soluciones. Esta familia, por el estar en contacto con Jesús, obtuvo ese día una solución y pasó de la vergüenza al elogio, a la admiración. Un hombre que iba camino a la vergüenza por tener un grado de cercanía, por tener a Jesús ahí cerca. Ese día, estoy hablando de cosas reales, ese día fue el hombre tal vez más admirado y valorado. Iba camino al desastre. ¿Quién lo salvó? Jesucristo lo salvó. Jesucristo está con nosotros. Él está ahí en tu casa. Si intimas con Él, Él te va a solucionar. Yo sé que hay mucha gente que tiene su matrimonio enredado, tiene la vida de sus hijos enredados, su economía está enredada, no hay por dónde, aquí no se veía por dónde. ¿Qué se podía hacer? ¿Qué se podía hacer en este momento? Una fiesta judía, matrimonio duraba 7 días y el hombre, el esposo, tenía que tener suficiente vino para proveerle. El vino era algo social, era algo cultural, era algo que se acostumbraba en aquel entonces. No era la borrachera era condenada, pero el vino era parte de la cultura. La borrachera era incorrecto. Es tanto que la Biblia ataca la borrachera, porque hay mucha gente que toma este pasaje para darse licencia, para emborracharse y beber. Qué pena, pero jamás. Por eso la Biblia lo ataca en otras partes, porque aunque era parte de la vida cotidiana,
El vino no era para la borrachera, ese no era el concepto del vino, no era para borrachera, era para el momento de alegría, no para el momento de desenfreno y la perdición del hombre. Era algo cotidiano, era algo cultural. En algunos países sucede eso, que es cultural, no es para la perversión, para la destrucción y la borrachera, porque eso la Biblia lo condena. Entonces, hermanos, lo tercero es todo lo que hagamos de hoy en adelante, termino con eso, todo lo que hagamos, hagámoslo como Él dice. Todo lo que hagamos. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os dijere. Bien, yo le pregunto, y termino con estas cosas, ¿para qué usted quiere conocer con quién debe casarse? ¿Cómo administrar su economía? ¿Cómo manejar un hogar? ¿Cómo disciplinar a sus hijos? ¿Cómo ejercer el ministerio? ¿Para qué? Si no es para que usted y yo lo hagamos como Dios manda. Por eso María dijo a los que servían: hagan como Él os dijere. Lo triste con esto es que hay muchas personas que no quieren hacer las cosas como Él dice. Y entonces eso le da pie a una palabra que escuché en estos días, a la creatividad humana. Y la creatividad humana no entra en la voluntad de Dios, porque es tu creatividad o es la creatividad de Dios. O es tu ingenio y tu astucia y tu sabiduría, o es el ingenio y la sabiduría de Dios. Por eso Dios le dijo a Noé: Noé, hágame las cosas como yo te las mando. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 40, Dios le dice a Moisés: mira, jovencito, si me vas a construir el tabernáculo, me lo construyes conforme a mi modelo. Ese es el problema que tú y yo tenemos, que queremos hacer las cosas como queremos, como se nos viene en gana, como nos parece, como me enseñaron mis padres, como me enseñaron mis amigos, como leí en un libro, como me enseñan en este grupo. Las cosas no se hacen de esa manera, las cosas se hacen como Él dice. Ese es el fundamento. El apóstol Pablo dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. ¿Qué significa que Jesucristo es el fundamento? Es que Él, su doctrina, sus enseñanzas, su manera de ver la vida, su filosofía, ese debe ser el fundamento. No son tus criterios. Elimina tu creatividad. Tu creatividad te va a llevar al desastre. Yo voy a manejar la plata como yo quiero, vas camino al fracaso. Yo voy a manejar mi matrimonio como yo quiero, vas camino a la destrucción. Yo voy a manejar mi noviazgo como yo quiero, vas camino a la ruina crónica de una muerte anunciada. Dios le dijo a Moisés: hazlo conforme a mi modelo. Éxodo 39 dice la Biblia, y en Levítico 10:1, que no hagamos fuego extraño. Hubieron unos jóvenes que ofrecieron un fuego extraño. En aquel tiempo se hacía un incienso, o se ofrecía un fuego al Señor de unas especies, y tenía que ser con lo que el Señor decía. Tenía que llevar los ingredientes que Dios decía. Y un día, en Levítico 10:1, lo puede leer, unos jóvenes decidieron hacer un fuego diferente. Ellos dijeron: ¿y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué tiene que ser con canela? ¿Y por qué no le podemos colocar otro ingrediente? ¿Y por qué entonces tenemos que manejar esto de esta manera? ¿Y por qué tenemos que tener relaciones sexuales de esta manera? ¿Y por qué no puede ser de esta manera? ¿Y por qué no puedo educar a mis hijos de esta manera? ¿Y por qué no puedo manejar mi hogar de esta manera? ¿Y por qué no podemos hacer la vida espiritual de esta manera? Es que es como Él dijo. María dijo: haga como Él les dice. Y cuando usted y yo hacemos las cosas como Él dice, sucede el milagro. Por eso no estamos viendo los milagros, porque hacemos las cosas. Por eso no ves un milagro en tu economía, en tu matrimonio, porque muchos están manejando las cosas no como Dios dice, sino como queremos. Que Dios te ayude, que Dios me ayude. La intimidad te lleva a conocer los propósitos de Dios para tu vida. La intimidad te puede salvar, te puede traer soluciones, como salvó a este hombre. Y lo que tú conoces en medio de esa intimidad
aplíquelo. Haga todo lo que Él le dice. Haga todo lo que Él le dice y tu vida va a ser diferente. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que me ha escuchado en esta mañana. Gracias, Señor, por ellos. Yo te pido que los lleves por tu Espíritu Santo a un nivel de intimidad para que conozcan tu voluntad. La voluntad no solamente revelada que está en la Biblia, sino la voluntad personal, lo que tú tienes para cada uno de ellos. Señor, permite que esa intimidad los saque de tantas vergüenzas, de tantos rollos que se han metido, que la intimidad los saque de tantos problemas, dificultades en que han entrado. Esta mañana, Señor, oro para que suceda ese milagro en ellos. Yo oro también para que cada uno, que a medida que va conociendo lo que tú quieres para ellos, porque hay gente que lo conoce pero no lo hace. Yo te pido que lo hagan conforme a tu diseño, que lo hagan conforme a tu modelo, que cuando los pastores, los líderes pastoreen, lo hagan conforme al modelo de Dios. Que cuando los esposos y esposas se relacionen conforme al modelo de Dios. Que cuando eduquen a sus hijos, lo eduquen conforme al modelo de Dios. Que cuando manejen un noviazgo, lo manejen conforme al modelo de Dios. No pueden usar su creatividad. La creatividad humana elimina la creatividad de Dios. Gracias, Dios, por enseñarnos si había un mensaje en Caná de Galilea, si hay un mensaje retumbando en esta ciudad, y es que hagamos las cosas como tú dices, Señor. 6 tinajas habían allí, 6 tinajas que estaban destinadas para otra cosa, y Jesús las destinó para darle un uso diferente. Ese es el Dios que hace cosas extrañas. En las tinajas de agua, que era para un rito de purificación, tú las convertiste en vino. Sí, Señor, así es. Tú podías haber hecho otra cosa, lo hiciste de esa manera. Tú eres extraordinario, Señor. Siempre nos sorprendes, siempre nos sorprendes. Posible todas las personas que se enteraron antes de este milagro decían, bueno, vamos a reunir dinero, vamos a recoger plata, ¿cómo vamos a hacer? Hay que mandar. Y Jesús dice, simplemente hay que llenar las tinajas que son para un rito de purificación. Yo voy a hacer un milagro y la voy a convertir en una solución para este problema. ¿Cómo será esto?, dijo María. Así es el Señor. Hace cosas. No le siga botando más cerebro, más cabeza a las situaciones. ¿Cómo salgo de este conflicto? ¿Cómo me desenredo de esta situación? La clave es, vuelve al Señor. Intima con Él. Intima, deja esa religiosidad en la oración. Vuélvete a intimar con el Señor. Yo siento que muchos se han convertido en religiosos en la oración. La oración no es una religiosidad, eso es lo que tenían los escribas y fariseos. La oración es un momento íntimo. La oración te pone cara a cara con Dios. Vuelve a eso y tendrás paz. Gracias, bendigo a cada persona, Padre, y ayúdanos a hacer las cosas de hoy en adelante a tu manera, no a nuestra manera, conforme a tu modelo, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, te honro y te bendigo. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Amigos, gracias por haber sacado este tiempo y Dios le ayude. Recuerde, hay un mensaje en Caná de Galilea. No lo olvide, en Juan 2. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Centro de Fe y Esperanza Guarne es un ministerio para la edificación de la Iglesia del Señor Jesús. Fundamentado en las Escrituras, su propósito es hacer discípulos a través de la predicación del Evangelio y el amor de los unos por los otros. Queremos bendecir tu vida a través de la transmisión de nuestros servicios de alabanza y adoración en los siguientes espacios semanales. Servicio familiar de alabanza y adoración, domingo 8 de la mañana y miércoles 6:45 de la noche, a través de nuestro canal YouTube Iglesia CEFEC. Fines de semana juveniles, jueves 7 de la noche, Radio Juvenil, y viernes 7 de la noche, noches juveniles virtuales a través de Zoom. Servicio de adolescentes, sábados 5:30 de la tarde a través de Zoom. Escuela dominical para niños, domingo 10:30 de la mañana, niños entre 1 y 5 años. Y a las 11 de la mañana, niños entre 6 y 10 años.
Sábados de Familia, cada 15 días a las 7 de la noche a través de Zoom.